actual. Cabrían en esta hipótesis de mal que se autoinflige aquellos que no se hayan vinculados consustancialmente ni tampoco lícitamente a la privación de la libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado, en particular los que traen una causa de defectuosas condiciones de las cárceles con los consiguientes riesgos para la salud y la integridad física que sí serían objetivamente imputables al Estado. Obvio, esto es un problema muy interesante que no es del caso analizar, pero que se plantea en la medida en la cual se pregunta, por ejemplo, frente al estado de cosas inconstitucionales de las cárceles, ¿qué efecto podría tener que una persona cumpla la pena en esas condiciones? Sin duda alguna no cabe dentro del concepto natural, pero tiene que haber, y la doctrina, como decía el profesor Zaffaroni, tenemos que hacer un derecho penal conforme a nuestra realidad, tendrá que preocuparse por establecer qué consecuencias en el ámbito de individualización de la pena o de la ejecución penal debe tener la persona que está sometida a una privación de la libertad en permanente estado de inconstitucionalidad, porque no es un mal vinculado lícitamente a la privación de la libertad y no puede pasarse por alto. Un remedio, y la doctrina será la que tendrá que elucidar cómo en punto de individualización de la pena o de ejecución de la pena podría tener un impacto. Recordemos recientemente el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que llama a la necesidad de tomar medidas e instalar una mesa de trabajo interinstitucional para conjurar la grave crisis humanitaria de los detenidos en cárceles, particularmente en Medellín, donde el hacinamiento, yo la verdad leo la cifra y sigo siendo incrédulo, no porque no sea real, sino porque uno realmente no quisiera que eso fuera cierto, del 1450%. Este tipo de aflicciones, este tipo de lesiones en relación con las personas privadas de la libertad no hacen parte de la poena naturalis, pero deben tener un efecto o en el proceso de individualización o de ejecución, porque realmente esa vulneración de derechos fundamentales no puede pasar sin pena ni gloria cuando se trata del ejercicio de la violencia en contra del ciudadano. Es más, hay un antecedente muy interesante del Tribunal Supremo norteamericano, sentencia Brown contra Plata, donde entendió que la masificación de cárceles de California, esto es 2011, era tal que violaba la cláusula de castigo cruel e inusual de la 8ª enmienda, de modo que urgió, y las autoridades en efecto redujeron la población penitenciaria a un nivel que sigue siendo superlativo, pero no tan exagerado, del 137.5% en 2 años. Entonces, este último filón que he traído no se inmiscuye, no hace parte de poena naturalis, pero hace parte de una consecuencia que se deriva del delito y que no tiene por qué sufrir, no tiene por qué soportar la persona privada de la libertad. De nuevo un poco, existe la poena naturalis y finalmente se prescinde de la pena en función de ese dolor que se autoinflige el autor del delito. Básicamente encontramos 3 versiones, 3 tesis sobre las cuales discurre la doctrina. Creo que la primera es la más contundente. Es un problema de dignidad humana. Se viola el principio de humanidad frente a penas que, si bien de manera abstracta no lo vulneran, sí lo hacen en el caso concreto, toda vez que resultan de inusitada crueldad. Esto es, se trata de castigos exagerados que están en contra de la dignidad humana. Por ejemplo, cuando la gente ha sufrido una pena natural, y la doctrina suele emplear muchísimo este ejemplo, cuando el autor del homicidio imprudente ha sufrido lesiones que lo dejan cuadrapléjico o las víctimas son su propia familia, como en este caso. Segundo argumento, necesidad de pena. Es decir, se prescinde en función de, básicamente en la historia se han estilado 3 teorías básicas para explicar la pena: retribución, prevención general, prevención especial. Dentro de todo este ámbito, que es supremamente complejo y ahora no se puede abordar, uno de los que da respuesta a por qué se prescinde de la pena en los casos de pena natural son los cultores del principio de necesidad de pena. Hay que hacer una precisión inicial en la medida en que hay que elucidar 2 componentes distintos. Uno es el merecimiento de pena y otra cosa es la necesidad de la pena. El primero se presenta cuando hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Dicho de otra forma, hay posibilidad de punición.
solo una conducta que ya es merecedora de pena será necesitada de pena si se añade una necesidad preventiva de punición. En los casos de necesidad de pena, en los casos en los cuales se prescinde la pena por virtud de este principio, hay merecimiento de pena, pero no hay necesidad de pena porque no se encuentra una necesidad preventiva de punición. Tercera idea, compensación de la culpabilidad. ¿Por qué a quien sufre, por qué a quien se autoinflige este daño, a la postre se prescinde de la sanción penal? Aquí creo que Bacigalupo es uno de los más reconocidos defensores de esta tesis, también es mencionada por Zizek. Compensación, ¿qué significa? Que se prescinde de la pena porque la culpabilidad del autor ha quedado compensada en parte en virtud de las consecuencias del hecho que ha sufrido, en el caso particular, similar a una sanción punitiva. Se habla de compensación destructiva que se presenta cuando el autor recibe como consecuencia del delito un mal que compensa total o parcialmente su culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad también es un baremo, la pena no puede ser superior al grado de culpabilidad. Cuando esos actos son de carácter natural, particularmente los males, se dan lugar a la figura de la pena natural. Otro ejemplo, el ladrón que al huir cae del tejado y queda tetrapléjico, el conductor ebrio que produce un accidente en el cual muere su hijo. Sin embargo, esta tesis, como todas son objeto de crítica, esta encuentra una muy interesante porque finalmente la teoría de la compensación no oculta el carácter retributivo de la pena. Pero, como habíamos dicho, el baremo o la culpabilidad sigue siendo el termómetro que sirve para determinar la pena que corresponda a esa magnitud de culpabilidad. Son estas básicamente las líneas que la doctrina ha transitado de cara al problema de la pena naturalis y cómo se resuelve. ¿Cuál ha sido la postura de la jurisprudencia? La Sala de Casación Penal inicia, a propósito de este caso, con una figura muy particular, que es nuestro artículo 34 del Código Penal. Porque, a diferencia de otros países, tenemos en derecho positivo una norma muy particular que nos permite resolver problemas como el que se acaba de traer a colación. La exposición de motivos ya decía que la vida práctica enseña casos donde el autor del delito, por consecuencia de su ejecución, sufre él o sus familiares cercanos las consecuencias del mismo, en forma tal que proceder a la imposición de una pena implicaría el desconocimiento del principio de necesidad. Podría decirse que en el autodaño causado se encuentra retribución y sus consecuencias no justifican la prevención general y prevención especial. Básicamente la inspiración del legislador está dada por la ausencia del cumplimiento de la retribución y de la prevención general y especial. Una pregunta interesante, ¿de dónde viene el artículo 34 del Código Penal? ¿Qué dice ese artículo? Los ubico, aunque yo sé que les gusta mucho el derecho penal y seguramente lo saben de memoria, pero para efectos de recordarlo, dice, en los eventos de los delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, etcétera, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Entonces hay un fuerte anclaje en el derecho positivo, no obstante que existe una norma superior que está en los principios de las sanciones penales, donde también encontramos el principio de necesidad de la pena. Obviamente esta norma no corresponde a innovación legislativa patria. No es que el legislador se haya levantado un día, ay, estoy tan necesitado, estoy pensando en necesidad de pena, vamos a ver eso cómo lo ubico, sino que corresponde a el criterio, y también el profesor Zaffaroni fue muy crítico, de trasplante de conceptos jurídicos, aunque creo que esto es un trasplante pertinente, es un trasplante que se acomoda a la realidad de nuestro derecho, y viene particularmente del parágrafo 60 del Código Penal alemán.
Ese parágrafo alude a la figura que la doctrina de este país denomina como la dispensa de pena o remisión de la pena, según el cual en las penas de prisión de hasta 1 año el tribunal dispensará la pena si las consecuencias del hecho que hayan afectado al autor son tan graves que sería manifiesta o evidentemente equivocado imponer una pena. Es un poco más exigente en el término del elemento cuantitativo, porque en nuestro sistema delito culposo, y el delito culposo puede tener penas incluso superiores a 5 años. En la legislación alemana se vincula un poco a que la pena máxima sea de 1 año. Pero a diferencia de la nuestra, esta cláusula es posible allá para delitos dolosos. En la nuestra solo se refiere a los delitos culposos. ¿Qué es lo que se plantea entonces? Hay un sujeto que ha sido suficientemente castigado por las repercusiones de su delito. Y de nuevo se trae a colación el ejemplo del automovilista que provoca culposamente el accidente y como consecuencia del mismo, pues sufre él o para sus parientes cercanos unas consecuencias como las que hemos ya expuesto. Dice Roxy que esta figura es digna de alabanza por su orientación hacia las finalidades preventivas del derecho penal. No es, pues, frente a estos hechos reconocible la existencia de ninguna necesidad preventiva. Frente a la aplicación de esta figura, entonces, la Corte echa mano de incluso doctrina foránea, y sobre este tema hay un desarrollo prolijo del profesor Fernando Velázquez en lo que tiene que ver con la determinación de la sanción penal, pero paradójicamente acudimos más a ciertos referentes para explicar la figura. La Corte señala que esta figura procede en un estadio posterior a la afirmación de las categorías dogmáticas del delito. Es decir, ya hay una conducta típica, antijurídica y culpable, habría merecimiento de pena en los términos que lo hemos explicado, y adicionalmente se debe demostrar que el delito sea culposo o que esté sancionado con pena no privativa de la libertad, y que las consecuencias de la conducta punible, que pueden ser corporales o económicas, dice la Sala, hayan recaído únicamente en el autor, su cónyuge o compañero permanente. La fundamentación de lo que la Corte denomina dispensa, ¿cuál es? Particularmente la decisión habla de la figura de dispensa, es decir, la terminología roxiniana a este fenómeno. Roxin no habla de poena naturalis, Jeschek sí la vincula, habla más bien de compensación y no de dispensa de pena. ¿Cuáles son los fundamentos que en el derecho positivo nuestro dan lugar a prescindir de la pena en estos casos? Dice la Corte, por un lado, el principio de necesidad de la pena, de suerte que habrá que exonerar al procesado cuando la pena no resulte necesaria, dependiendo de las particularidades del caso en estudio. Esto es, analizar si con la imposición de la pena se cumplen sus fines, particularmente responder a prevención general y prevención especial. La Corte aquí le da énfasis a esas que no son las únicas funciones de la pena. Y por otro lado, la jurisprudencia acude a el autodaño, con lo cual ratifica el carácter retributivo de la pena y hace que en el caso concreto, tanto la prevención general, la especial, se tornen como superfluas, inútiles e innecesarias frente a la solución del asunto. Cuando la Corte entra básicamente a explicar por qué prescinde de la pena, se engancha al fenómeno de poena naturalis. Y la Corte la define como aquella que representa un mal físico o moral que por la imprudencia o caso fortuito padece el autor del delito como consecuencia directa de este. Entonces la restringe, la circunscribe solo a delitos culposos. Uno podría inferir que a ojos de la jurisprudencia se mantienen, aún en caso de autolesiones, necesidades preventivas de la pena cuando el delito es doloso, no se logra eliminar. Habría casi que una presunción iure et de iure que aún podrían existir necesidades o se podría cumplir con la necesidad preventiva de la pena frente a delitos dolosos, aun cuando exista un mal físico o moral de importantes consecuencias. De la mano de lo anterior, la jurisprudencia da dos factores determinantes.
lo que hace es aunar todas las doctrinas que hemos elaborado o que hemos expuesto en este escrito: compensación de la culpabilidad y dignidad humana. Entonces emplea ese escenario de 3 líneas para, en el fondo, prescindir de la pena, no solo por necesidad, por falta de necesidad, adicionalmente porque hay una compensación de la culpabilidad y finalmente porque es una pena que no se corresponde con el principio de dignidad humana. Luego de todo este itinerario y al final del día, la Corte encuentra cumplidas las exigencias así: un delito culposo. Al parecer, el Diego y Sandra tenían una relación, aunque Sandra todavía estaba casada y a veces visitaba al esposo. Hay una cosa ahí como complicada, pero nunca se desvirtuó, porque incluso el esposo se constituyó como víctima en el proceso. No había habido una separación formal, pero la Corte fue de la línea de que la Fiscalía tampoco desvirtuó que en su momento él afirmara que tenían una relación sentimental. Miren la importancia del amor. Por eso es que siempre yo les digo, y soy de la idea, de que el derecho fundamental por excelencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal derecho fundamental? El derecho al amor, sí, señores. Entonces, más allá de esta discusión constitucional que tampoco vamos a entrar, miren ustedes cómo termina la Corte por absolver. Es un caso interesante, es un caso donde finalmente yo creo, y ya voy a concluir, se resuelve todo en la dignidad humana. Y aquí engancha un poco la Constitución de Weimar, que si bien es cierto no es expresiva del derecho a la dignidad humana como ulteriores constituciones como la irlandesa o incluso la de Bonn, la italiana, lo hacen de manera más clara. Sí habla de condiciones de vida digna en el artículo 151.1, y no olvidemos que las condiciones de vida digna también deben estar presentes en relación con la persona que infringe la norma. En ese orden de ideas, los castigos exagerados, los castigos desmedidos, están en franca contravía de la dignidad humana. Y una hipótesis como esta se encuentra en lo que la doctrina denomina casos de inusitada crueldad, donde el concepto de pena natural se expresa de manera definitiva. Muchas gracias por su atención. Bien, al profesor Christian Wolfhügel, mil gracias por su muy interesante presentación, frente a la cual solo tendría una pequeña réplica, y es respecto al amor. Creo que lo veo más desde el punto de vista de la imputación objetiva y lo entiendo mejor como un riesgo permitido. Muy bien, a continuación tenemos la presentación del profesor Ricardo Posada Maya con la conferencia denominada Delito Político, Conexidad y Transición Constitucional. Profesor Ricardo Posada es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, Magister Legum de la Universidad de Salamanca en España, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia. Actualmente es director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, donde es además director del Grupo de Investigaciones en Derecho Penal y Justicia Transicional Cesare Beccaria, y allí profesor asociado, adicionalmente conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. El profesor Maya, muchas gracias, Posada Maya, muchas gracias por su acompañamiento y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran placer estar con ustedes el día de hoy para compartir algunas ideas relacionadas fundamentalmente con el delito político, la conexidad y los problemas que esto genera en materia de narcotráfico y terrorismo y las variantes en términos constitucionales. Antes de comenzar, como es apenas obligado, quiero agradecer al profesor Fernando Velázquez, a mi maestro, por esta muy amable invitación. Me siento como en casa. A los profesores Cristian y John y al maestro Londoño, que también nos acompaña el día de hoy, un gran honor compartir con todos ellos. Pues bien, como ustedes
lo tienen claro. A finales del año 2016 fue acordada la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta estructura tenía como eje central la finalidad de lograr una paz estable y duradera en Colombia de manera fragmentada mediante una terminación parcial del conflicto colombiano entre las FARC y el Estado. La idea central, a muy grandes rasgos, era sancionar los delitos más graves cometidos por los máximos responsables determinadores de crímenes muy graves, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otro tipo de crímenes, a través de una estructura de justicia negociada, esencialmente alternativa a la justicia ordinaria, clarísimamente excepcional, especial, autónoma de la jurisdicción ordinaria, prevalente en términos de su competencia y, en principio, aunque no parece ser tan cierto, esencialmente transitoria. La idea de esta estructura era generar mecanismos de justicia judiciales y extrajudiciales basados fundamentalmente en las víctimas, de manera que se respetaran y se garantizaran la verdad plena en relación con lo acaecido en el conflicto, la indemnización integral, por lo menos si no por parte de los victimarios, por parte del Estado a través de indemnizaciones de naturaleza administrativa, pero de manera mucho más importante y prevalente, pues la no repetición de estos crímenes graves en el marco de una justicia que tenía una perspectiva de futuro para que las generaciones, en términos generales, no sufrieran estos hechos nuevos. Yo no voy a entrar en el debate de si es constitucional o no, es un hecho. A partir de allí hay una serie de normativas muy importantes como la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la 1957, la Ley de Procedimiento, que es la 1922 del 2018, y una ley muy importante complementada por las dos anteriores, que es la 1820 de 2016, que estructura justamente parte de las decisiones en términos judiciales que esta jurisdicción plantea. Una de las estructuras obvias es que esta jurisdicción planteaba la posibilidad de aplicar amnistías e indultos para los delitos políticos o conexos, por una parte, o la posibilidad de aplicar sanciones transicionales en tres niveles: las sanciones propias, alternativas y ordinarias, que ustedes conocen perfectamente bien, con unos supuestos y unas consecuencias muy particulares. Son sanciones de indemnización progresivas en el marco de la transición que parten de una asimetría dentro de la estructura de la transición que explica fundamentalmente por esa misma naturaleza una diferencia en el quantum punitivo con unos fines que no son equivalentes a los fines de las penas tradicionales, es decir, no siguen la lógica en principio del artículo 4 del Código Penal, sino que conforme a los mismos acuerdos y a las estructuras propias de la legislación que fue creada para tales efectos, hablamos de principios como el de equivalencia, igualdad, equidad, restauración de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Este marco, naturalmente, como lo dije hace un momento, tenía como eje central la aplicación generalizada de amnistías e indultos a quienes hayan, en primer lugar, cometido la figura del delito político. El delito político no es extraño a la evolución de la legislación colombiana. Y no es extraño porque nuestra independencia surge del delito político. Toda la historia de Colombia es la historia de la evolución del delito político en su máxima expresión. Y así lo ha sido durante todo el siglo XVIII, XIX y XX. Incluso hoy, en el siglo XXI, pocos estados como el nuestro recobran o tienen en el delito político una expresión de vinculación en la génesis del Estado. En otro trabajo ya que de unos 9 años, definí inicialmente el delito político como aquella conducta que en sentido objetivo, estricto y subjetivamente restringido, mediante el uso de las armas, realiza actos ilícitos con el fin de suprimir, modificar o impedir violentamente la vigencia permanente o el funcionamiento del régimen constitucional y legal democráticos vigentes, o derrocar el gobierno nacional a partir de un móvil político prevalente, pero en cualquier caso no regresivo. Y esta idea es muy importante,
que en sentido positivo puede consistir en la reconstrucción o sustitución del régimen jurídico político por otro más favorable a las convicciones ideológicas y sociales del autor y más igualitario y más justo para la comunidad. No podría ser delito político desde la perspectiva de esta definición aquel acto que vulnere de manera grave o atroz la democracia, los derechos fundamentales o que incluya a la población civil no combatiente como parte de sus objetivos para atacar políticamente el orden jurídico penal político establecidos. Estos delitos atroces y graves deberían ser en principio, según esta definición inicial, tratados como delitos comunes, que es una distinción esencial que se hace en la Constitución de Colombia, porque claro, es absolutamente inconstitucional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte, entender que puedan ser instituciones jurídicas equivalentes, y está basada en el respeto fundamental a la dignidad de la persona, a la incolumnidad de la sociedad civil y al respeto por los derechos humanos. ¿Cuál es el problema en esta estructura? Que no todas las organizaciones políticas tienen el mismo concepto de delito político. Es absolutamente diferencial. Miren, por ejemplo, lo que sucede ahora en España. El concepto de delito político para muchas de las organizaciones europeas es una estructura distinta, es entender que el delito político es una estructura que criminaliza la opinión política y no una figura criminal que en esencia pasa por el tamiz. Es en ciertos casos incluso mal visto perseguir el delito político en ciertas organizaciones. Pues bien, conforme a la legislación y a la jurisprudencia de Colombia, que tiene una jurisprudencia amplísima en esta materia, casi desde los años 40 del siglo pasado, habría que entender varias cosas. La primera es que tenemos en este momento dos definiciones distintas de delito político. Una definición propia de la justicia ordinaria que ha sido acuñada no solamente por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, sino también una definición legal que opera fundamentalmente para la Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente porque el artículo 8º de la 1820 de 2016 define el delito político y lo define en esencia para esa jurisdicción. Y entonces la primera pregunta que cabría hacerse es: ¿esa definición para la Jurisdicción Especial para la Paz obliga a la jurisdicción ordinaria? Y esa no es una respuesta sencilla. En principio parece que no. De todas maneras, lo que se ha definido allí es que estamos ante una definición de delito político esencialmente objetiva y extendida, con algunas limitaciones de naturaleza subjetiva, es decir, acoge una teoría mixta restringida. Pero esto supone una serie de consideraciones previas. Y la primera de ellas es que para la construcción del delito político siempre, por lo menos en nuestra latitud, tenemos que considerar tres tensiones fundamentales. La primera es que en América Latina sí existen estados claramente autoritarios, es decir, dictaduras, y también tenemos democracias imperfectas. Y esa ese gran paralelismo condiciona fundamentalmente el concepto de delito político, porque una cosa es el delito político en la democracia y una cosa distinta es el delito político cuando se quiere combatir la dictadura. En consecuencia, son conceptos diferenciales. También esa construcción del delito político parte de la diferencia entre la resistencia a la opresión y la preservación del Estado bajo una teoría esencialmente conservadora. Y desde luego el derecho que muchos le asignan a las estructuras revolucionarias versus la protección efectiva de los derechos humanos en la democracia. Así que el concepto de delito político, por lo menos en nuestra latitud, tiene que tener en consideración estas tendencias mínimas, pero siempre dentro del marco democrático. Dicho esto, la pregunta es: ¿por qué es importante en términos generales en países como los nuestros el concepto de delito político? Y la respuesta es muy sencilla. Más allá de la fundamentación o de las tensiones que enmarcan su construcción, el delito político se ha convertido, no desde una perspectiva utilitarista, pero sí fundamentalmente como un mecanismo para la negociación de la paz, cuando tengamos que, como Estado, negociar con grupos con gran poder militar alzados en armas. Es un fin esencialmente pragmático, sin desconocer la naturaleza propia de lo que ha sido el delito político. Desde luego, cuando hablo de delito político, estamos tratando de asignarle determinados beneficios constitucionales a estas figuras.
Y esos beneficios constitucionales, como lo veremos más adelante, son la amnistía y el indulto. Y no solo al delito político propiamente dicho, sino a lo que ha sido denominado como el delito conexo. Sin embargo, en términos de el purismo dogmático, habría que distinguir entre tres instituciones complejas. La primera es la del delito político que acabamos de definir. La segunda es la de los delitos comunes conexos al delito político, que en principio también pueden ser beneficiados por las garantías constitucionales. Y la tercera, que no es parte del delito político y el delito conexo, que muchos autores confunden con el delito político, es el delito común políticamente motivado. Y son tres estructuras completamente distintas. Dentro de esta construcción, en consecuencia, hemos dicho que el delito político no puede tener finalidades regresivas, es decir, no puede afectar, por ejemplo, por esencia, a la población civil. Pero la misma ley y los desarrollos jurisprudenciales actuales han entendido que tampoco puede ser delito político aquel que tenga como finalidad la consecución de fines egoístas, básicamente que tenga como finalidad el enriquecimiento ilícito. Yo no voy a entrar aquí en la discusión sobre las teorías del delito político y cuál se ha acogido o no, no me alcanza el tiempo, y tampoco sobre la justificación particular de esta clase de figuras, pero en todo caso el delito político está expresamente definido como una estructura que afecta a los intereses del Estado, que afecta el orden constitucional o legal vigente, por lo menos en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz sería una figura que está relacionada con el conflicto armado y que no puede tener unas finalidades regresivas o que impliquen enriquecimiento ilícito. En cuanto a la conexidad, digamos que esta es una figura mucho más compleja. La conexidad tradicionalmente también ha sido explicada desde una perspectiva objetiva de necesidad, la comisión de determinados delitos necesarios para cometer el delito político, desde una perspectiva puramente subjetiva e incluso desde perspectivas mixtas. También la legislación transicional ha definido claramente la conexidad y lo ha hecho justamente en el artículo 8º de la Ley 1820 de 2016, con unos desarrollos en otras estructuras, como por ejemplo el artículo 16 de la misma ley, el artículo 82 de la Ley 1957 de 2019, que de alguna manera están regulando estas estructuras por conexidad. En el marco de estas leyes, lo que uno puede advertir claramente es que la conexidad, como el delito político, pero la conexidad particularmente, es de dos clases. Es una conexidad que admite tratamientos de amnistía e indulto por ser una conexidad que se entiende beneficiada de iure, o puede ser una conexidad que tiene beneficios y admite los beneficios de amnistía o indulto caso a caso. Y las leyes regulan ambas estructuras de manera diferencial. En relación con la conexidad, la ley ha entendido que hay una conexidad extensiva y hay una conexidad de naturaleza restrictiva, o mejor, que la conexidad tiene elementos de naturaleza extensiva y de naturaleza restrictiva. Los elementos extensivos en materia de conexidad en relación con los delitos políticos cometidos con relación con el conflicto armado colombiano suponen tres elementos. El primero, la relación misma con el conflicto de naturaleza objetiva o subjetiva, la conexidad objetiva, es decir, que el sujeto pasivo del delito conexo sea el Estado o los intereses del Estado o los bienes jurídicos relacionados con la existencia y seguridad del Estado, y que ese delito cumpla determinadas finalidades, con lo cual se asume en principio una teoría mixta de la conexidad. Esas finalidades serían facilitar, apoyar, financiar u ocultar, en este caso, la rebelión. Y aquí hay una cuestión bien interesante, porque no está refiriendo la ley, la conexidad, a otras figuras típicas, solo se refiere a la rebelión en principio. No habla ni sedición, ni de conspiración, ni de usurpación, no, solo me habla de la rebelión. Esto no elimina, en todo caso, cuando se trata de un delito conexo que admite los beneficios constitucionales, no nos evita o no justifica, mejor, que las personas beneficiadas con este tipo de mecanismos no colaboren con la verdad, la justicia y la reparación en estos casos. ¿Cuáles serían los criterios restrictivos?
no operaría la conexidad frente a crímenes graves como genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, delitos sexuales, delitos de secuestro, delitos contra niños en relación con la libertad, etcétera, etcétera, primero. Segundo, no podríamos entender que hay delito de conexidad cuando se trate de delitos que no tienen relación con el conflicto, bien por la perspectiva personal, temporal o material, y tampoco opera la conexidad frente a delitos cometidos por militares, particularmente contra determinados bienes jurídicos previstos en el Código Penal Militar. En relación con las amnistías e indultos, estas se definen de muy diversa manera. Hay que entender que por su naturaleza todos estos regímenes se aplican por favorabilidad en términos de la transición y por su naturaleza pueden ser amnistías o indultos que la ley no define con mucha claridad, de naturaleza o de iure, como lo veremos más adelante, o caso a caso. Pero la naturaleza de la amnistía y el indulto sería terminar en este caso con la responsabilidad jurídica de los sometidos a la jurisdicción especial, por ejemplo. Por su procedimiento pueden ser de iure para delitos políticos o conexos o caso a caso. Hoy tenemos un problema enorme y es que la sala de amnistías e indultos se está aplicando en términos generales amnistías caso a caso para hechos que deberían ser amnistiados de iure según la ley. Por sus efectos son distintos. La amnistía y el indulto para efectos jurídico-penales en términos de delitos ordinarios solo cubre los efectos puramente penales, mientras que en la transición o en la justicia transicional los efectos de las amnistías y los indultos, amnistía en términos generales, son de naturaleza penal, fiscal, administrativa y disciplinaria. Las amnistías dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz no cubren a las fuerzas militares, que tienen una serie de mecanismos de terminación distinta de los procedimientos judiciales muy particulares y asimismo tiene una serie de prohibiciones constitucionales y legales bastante claras, como lo hemos visto, no proceden específicamente contra delitos graves, contra delitos que no estén vinculados con el conflicto armado interno o no proceden específicamente para hechos, digamos, que afecten a la comunidad. De todas maneras, son instrumentos que gozan de cierta inmutabilidad, de tal manera que las amnistías o los indultos que se profieran en el marco de la justicia transicional solo pueden ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Y bien, llegados a este punto tengo dos problemas en este momento muy complejos. El primero es los delitos asociados al narcotráfico, los segundos son los delitos asociados al terrorismo y los terceros son los delitos asociados a los homicidios en combate. La idea central siempre ha sido, de acuerdo con las convenciones de Naciones Unidas del 61, del 71 y la Convención de Viena de 1988, que el delito de narcotráfico se persiga y no, en principio no admita las consideraciones de delito político. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en algunas ocasiones le ha concedido el carácter de delito conexo al narcotráfico, sobre todo cuando se trata de las estructuras de financiación de la rebelión. Y así lo contempló también el Acuerdo de Paz y también lo contempló el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley Estatutaria para la JEP, es decir, de la Ley 1957 de 2019, donde se dice que los delitos asociados, por ejemplo, con el narcotráfico, relacionados con el conflicto para la financiación de la rebelión, admitirían los beneficios por conexidad, pero teniendo en cuenta siempre la jurisprudencia interna de la Corte Suprema de Justicia y la favorabilidad. El aspecto es complejo porque recuerden que este año, específicamente a través del Acto Legislativo 2 del 2019, de 25 de julio, el Estado, y el Congreso en este caso, prohíbe la concesión de amnistías e indultos para delitos relacionados con el narcotráfico. En teoría eso significa que solo a partir del 25 de julio y no para el proceso de paz vigente se prohibirá la concesión de estas gracias constitucionales, lo que impedirá en principio, o mejor, lo que impedirá que se beneficien en principio los sujetos relacionados con estos crímenes, incluso si son objetivamente conexos con la rebelión. Eso tiene dos perspectivas de análisis. La primera, que lo que estamos enfrentando hoy en términos del conflicto no debería sufrir por el vía del principio de favorabilidad una modificación sustancial en términos de esta prohibición. Es decir, hoy no está prohibido considerar por lo menos el narcotráfico como delito conexo a la rebelión
en relación con la financiación, salvo en los casos en que ese delito de narcotráfico haya enriquecido personalmente a los sujetos que puedan ser objeto de la amnistía o el indulto. Para los delitos que sean cometidos con posterioridad al 25 de julio, pues básicamente es imposible. Eso tiene una doble consideración. Primero, me garantiza en términos generales que respetamos los tratados internacionales o las convenciones internacionales, pero tiene también un efecto negativo, y es que es una realidad que en Colombia todos los grupos alzados en armas se financian a través del narcotráfico, y en consecuencia eso cierra puertas en términos generales para negociaciones futuras. En cuanto al terrorismo, el tema es complejísimo. Toda la jurisprudencia constitucional y legal en Colombia ha determinado que el delito de terrorismo no es un delito político ni es un delito conexo al delito político. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque el concepto de terrorismo a nivel mundial es multívoco. Por ejemplo, la regulación colombiana sigue una estructura objetiva de terrorismo, que significa que el sujeto realiza actos de terrorismo poniendo en peligro determinados bienes jurídicos graves, generando un resultado o un estado que supone terror terror en la población civil a través de actos específicamente peligrosos o que generen estragos. Es una estructura esencialmente objetiva que no requiere ninguna finalidad de naturaleza política. Pero en otros países del mundo la estructura es completamente distinta. Por ejemplo, en España. En España usted realiza un delito común que afecta a bienes jurídicos personalísimos con una finalidad política y eso se considera delito de terrorismo. Así que la estructura, y así pasa en la Unión Europea en términos generales, el delito de terrorismo es sustancialmente un delito con finalidades políticas. Entonces, la estructura del terrorismo, o por lo menos la consideración de si el terrorismo requiere o no requiere, admite o no admite amnistías o indultos, es una construcción local que no necesariamente tiene referentes en el derecho comparado, salvo en relación con la no extradición, porque la Constitución española sí prohíbe de manera expresa, por ejemplo, la concesión de la no extradición a estos sujetos. Finalmente, lo que pasa en la vida real es que las autoridades de la transición, es decir, de la Justicia Especial para la Paz, están negando de entrada una y otra. Una por razones constitucionales, como en el caso del terrorismo, pero en el caso del narcotráfico, y con esto voy terminando, la negación de las amnistías o indultos, a pesar de no existir aparentemente una prohibición de considerarlo como un delito políticamente conexo a la rebelión, viene dándose por la gravedad del crimen en términos del concepto de justicia organizada. No te concedo la amnistía o el indulto porque ese delito es muy grave o porque tú eres un criminal muy visible que puede generar efectos muy graves en la concesión y en la estabilidad política de Colombia. En cuanto a los homicidios en combate, el tema es igual. En principio, la jurisprudencia constitucional desde el 93, con una sentencia muy importante de Eduardo Cifuentes Muñoz, prohibió entender que los homicidios en combate eran delitos conexos. Finalmente, la ley 1820 de amnistías o indultos, en el artículo 23, literal A, pone los homicidios en combate como un clásico caso de delito conexo a la rebelión. Y sin embargo, hoy lo que estamos viendo en la práctica es que no se está concediendo tampoco la amnistía en muchos casos a delitos de homicidio en combate. Así que lo que tenemos es un grave problema en dos frentes. Primero, está claro que tenemos dos conceptos específicos de delito político, uno para la justicia ordinaria y otro para la justicia transicional. Tenemos graves crímenes como el narcotráfico y el terrorismo que en algunos casos pueden ser perfectamente entendidos a nivel nacional como crímenes conexos al delito de rebelión, otros claramente no, pero que a nivel internacional sucede todo lo contrario. El narcotráfico no podría ser a nivel internacional en muchos casos entendido como un crimen conexo, mientras que el delito de terrorismo en otros casos sí, pero con condiciones especiales en relación con los beneficios constitucionales. Y en relación con los homicidios en combate, esta es una estructura y una prohibición enteramente nacional en lo que se refiere a las estructuras de amnistía o indulto. A mi juicio, lo que tenemos es un panorama muy confuso en materia de delitos graves que tenemos que aclarar si queremos en el futuro no cerrarnos las puertas, por lo menos en términos pragmáticos, a negociaciones futuras, porque yo lo digo con toda calma, en algún momento, y esto es una realidad, y si estamos hablando de realidades, pues hay que decirlo, el ELN se sentará a la mesa.
¿En qué condiciones? No sabemos, pero esa es una realidad y hay que afrontarla. Muchas gracias. Mil gracias al profesor Ricardo Posada Maya por su presentación, atinado y actual tema de discusión en nuestro país. Continuamos con la presentación de no es una denominación exagerada, un maestro como la que sigue con el profesor Hernando León Londoño Berrío, denominada Protección Constitucional del Derecho a la Vida y Funciones del Sistema Penal. Profesor Hernando León Londoño es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, especialista en Teoría del Delito de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y doctor en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Al profesor Hernando León Londoño, muchas gracias por su visita, por su apoyo, por sus acompañamientos, por sus enseñanzas y tiene la palabra. Ahí está bien. Yo creo que sí. Retiremos un poquitico que yo me... Así está bien. Quiero expresar un profundo agradecimiento a la Facultad de Derecho, a la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, y particularmente a su grupo de investigación en Ciencias Penales y Criminológicas, y Emilio Sandoval Huertas, y también al área de Derecho Penal que estaba comprometida con este programa, con este congreso. Y por supuesto muy especial a su director, mi compañero y amigo, el profesor Fernando Velázquez Velázquez, por supuesto a su extraordinario equipo de trabajo, al profesor John Zuluaga, al profesor Cristian, y no menciono su apellido porque no tengo dominio del alemán y me expondría a errar gravemente en ese proyecto. Y también celebrar que el profesor Ricardo Posada, pues, que nos conocimos hace mucho rato en ese escenario, en escenarios académicos. A todos ellos agradecerles la invitación para este 14º Congreso Internacional de Derecho Penal en homenaje a la Constitución de Weimar. Y bueno, escogí un tema, era muy grande, era un tema que abarcaba 5 problemáticas y escogí unita por su relevancia y su particularidad. La primera pregunta es la relación política criminal y democracia social, que es uno de las columnas vertebrales de los objetivos que fueron formulados para este congreso. Comenzaré diciendo, y por fortuna las exposiciones que me precedieron, particularmente las exposiciones del señor decano Leonardo Espinosa y la del profesor Luis Javier Moreno, dieron cuenta del tema social en la Constitución de Weimar. Y yo registro precisamente en la filosofía política, en la teoría del derecho subyacente a esa Constitución, los referentes axiológicos que han servido de matriz e inspiración a importantes luchas que se han dado en el campo del derecho. Y esa consagración, tanto de derechos que llamamos civiles y políticos, como las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de opinión, de pensamiento, hasta el tema religioso,
y otro una serie de derechos sociales, culturales y económicos que hicieron que esta Constitución fuera un hito histórico de lo que luego fue nombrado como constitucionalismo social. Dada esa circunstancia, pues yo creo que esas referencias son claras para que hacer un inventario de lo que eso representan uno y otros derechos. Y hay un asunto que también esta Constitución es importante. Es frecuente identificar los derechos como haciendo parte de diversas generaciones. Es una conceptualización que, en mi criterio, induce al hierro de representarlos como derechos independientes y hasta excluyentes o en franca contradicción. Creo que la Constitución, objeto de homenaje, tiene el mérito de representarlos como una relación interdependiente en el sentido de la eficacia o la vigencia material de unos, ¿cierto?, es condición sine qua non de la eficacia y vigencia material de los otros. Porque a nosotros de manera frecuente, sobre todo en el campo del sistema penal, siempre se nos dice que las libertades, las garantías, ¿cierto?, esas salvaguardas importantes a la violencia consustancial, al poder punitivo, hay que erosionarlas, flexibilizarlas, agredirlas, degradarlas, sobre pretexto de salvaguardar unos bienes, ¿cierto?, unos bienes comunes, el interés nacional, la seguridad nacional, diferentes conceptualizaciones que hacen que terminemos legitimando el exterminio o la aniquilación de importantes garantías que son la columna vertebral de un Estado de Derecho, de un Estado social, sobre pretexto precisamente de construirlo o defenderlo, son las ciertas. Entonces es importante tener, ¿cierto?, esa articulación. Y además recupera un asunto que yo creo muy particularmente relevante. El poder político encarnado en el Estado, que es el titular de la violencia punitiva, es una invención humana. Y su legitimidad está dada precisamente por su carácter instrumental, en sentido de que su razón de ser es reconocer, salvaguardar, custodiar esos derechos. No hay otra forma de legitimarlo en este enfoque liberal de la Constitución. Entonces, ese es, a partir de este lineamiento, yo trato de articular esta pequeña intervención. Y si los derechos son la razón de ser del poder punitivo, eso implica consecuencias para el sistema penal, para el derecho penal. Y en primer lugar, yo creo que hay un asunto que lo tenemos que tener muy presente, particularmente estas generaciones que van a tener que tienen que tener mucha claridad sobre este particular, porque es la que toca defender de aquí en adelante gran parte de estos asuntos. Y es que el derecho penal, yo creo que la reflexión del maestro Zaffaroni, en el sentido de que el sistema penal es ilegítimo, tiene una ilegitimidad insalvable. Por lo tanto, la misión de la ciencia, de los académicos, de la ciencia, de los que trabajan, es acotarlo, ponerle límite a esa irracionalidad sustancial que tiene el sistema punitivo. Y yo creo que uno de los límites es circunscribir la tutela penal a los derechos humanos, es decir, que el derecho penal se ocupe fundamental y exclusivamente de bienes jurídicos que tengan el estatus de derechos humanos. Y por supuesto, de allí se deriva algo fundamental, y es que resulta inadmisible criminalizar el ejercicio o criminalizar la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Esos son límites políticos, límites éticos para los sistemas punitivos. Y son importantes tenerlo en presente para una reflexión posterior. Entonces yo creo que los derechos humanos como límites infranqueables a esa vocación depredadora del poder punitivo, ese es uno de los asuntos que no podemos perder de vista en relación con su relevancia.
porque estamos naturalmente, y uno de esos límites, yo creo que la vida, si el derecho penal ha de proteger alguna cosa, yo creo que es la vida humana. No alcanzo a representarme, a menos en nuestra cultura, que haya una relación social de mayor importancia, algo que tiene sentido, que es la vida humana. Por eso sería un derecho humano que, de este enfoque, el derecho penal tendría que cumplir algunas funciones necesariamente. Pero la vida humana se agrede de muy diversas formas, de maneras, ¿cierto? De muy diversas formas. Pero antes de eso también es importante